En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Panorama Digital, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Deezer, Podimo y Anchor. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Bueno, es culantro, pero no tanto. Una cosa es el libre derecho a la protesta, la agrupación, la manifestación pública, y otra el vandalismo que ha llegado a cada una de las ciudades colombianas. Conexidad de hechos que llevan a un solo punto, un solo interés, un político que está pescando en río revuelto, que caza muchos idiotas útiles que les sirven a la causa, pero en el fondo los dejará a la deriva. Una corriente que no midió las consecuencias de la protesta social. Unos sindicalistas que sirvieron a sus ideales, pero perdieron el norte y el dominio sobre la masa protestante. Lo visto quemando un palacio de justicia, permitiendo que muera gente en las ambulancias, y ni qué decir de los bloqueos y extorsión que se vive en cada una de las zonas, son puntos que llaman a la cordura, pero también a que el gobierno tome mano fuerte y desde los agentes del orden retome la calma. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Muchos son los que quieren cobrar réditos del paro sin asumir la responsabilidad que les corresponde por polarizar y atizar la protesta extralimitada y vandálica en la calle. Comité Nacional del Paro, políticos, colectivos estudiantiles, cabildos indígenas, organizaciones sociales, fuerzas armadas, entes gubernamentales, medios de comunicación, líderes de opinión, todos, sin excepción, tendrán que asumir el señalamiento que les corresponde por las consecuencias que trae consigo una manifestación ciudadana desbordada. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Bloqueos y violencia que se ha perpetrado con intereses políticos desde el 28 de abril acompañan la incongruencia de una marcha que demuestra ser pacífica en el día, pero saca a flote lo peor de la condición humana en las noches. Barbarismo cavernícola que hastía al grueso del colectivo colombiano que ve cómo se desmorona el estamento democrático del país. Devastador coletazo económico de la pandemia, sumado al millonario costo del paro, difícilmente permitirá en el corto plazo recomponer el camino y recuperar las 40.000 empresas cerradas con los algo más de 300.000 empleos perdidos por la debacle que arrastra la industria nacional. Inconformismo social que lleva varios días en las calles dejó en el ambiente que las vías de hecho son las únicas válidas para captar la atención de la comunidad nacional e internacional y propiciar la firma de pactos de tregua en el marco del conflicto. El llamado es a respetar a las ambulancias. Se han afectado las misiones humanitarias, la atención a pacientes y hay escasez de oxígeno, como lo dijo a Noticias Caracol el director ejecutivo de la Cruz Roja, Francisco Moreno. Más allá de los ataques de la propia institución, que los han habido, por supuesto, en esta situación, en la Cruz Roja Colombiana está haciendo un llamado al respeto de todas las misiones médicas, a respetar el paso de las ambulancias, que entendamos que una ambulancia lleva un paciente o lleva un herido que necesita de una atención, que podemos ser nosotros mismos o uno de nuestros familiares, y que no se debe impedir el paso de las ambulancias. Por supuesto que sí se ha afectado la misión médica, se ha afectado la atención de pacientes, la atención de heridos, pero algo muy
muy importante y que tiene un impacto muy grande es que también se ha afectado el abastecimiento de oxígeno, de medicamentos, de insumos médicos a hospitales y a clínicas que lo necesitan. Pacientes que requieren diálisis permanente no han podido tener estos líquidos que son vitales para poder sobrevivir. Sí hay una afectación importante a la vida y a la salud de las personas que lo necesitan. Una cosa es el derecho a la protesta y otra muy distinta, lo que se está viviendo en la vía pública y desconoce la comunidad internacional. Lo que en su momento conquistaron el M-19 y el imperfecto acuerdo de las FARC, o el camino que emprende la negociación que se explora con el ELN y las mesas de diálogo con los líderes de la protesta, tienen un factor común: la lucha encapuchada y armada que infunde miedo e intimida a la población, violencia desproporcionada, desaparición forzada, quemas de estamentos judiciales, bloqueos con restricción a la movilidad, secuestro y extorsión, agresión física y sexual entre bandos son apenas unas aristas de la descomposición de un pueblo que lucha contra el status quo y pretende justificar lo que ocurre desde el constitucionalmente garantizado derecho al discernimiento y la protesta, convergencia de aspiraciones políticas, intereses de delincuencia organizada, mezquinos saberes sindicales, deudas indígenas y anhelos juveniles, pone ingredientes a un cóctel social que pretende imponer una hoja de ruta a seguir sin acatar la base de una salida negociada: hablar, escuchar y concretar. El fin parece que justifica los medios. Plagado de mentiras está la marcha y las creencias que atizan la masa protestante, falsedad ideológica de mitómanos políticos, como lo aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Todo el tiempo escuchamos las mismas quejas en las redes sociales. Ni siquiera han tenido la decencia de retractarse de las noticias falsas que divulgaron. Por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar, cuando tiene la desfachatez de inventarse que el Hotel La Luna lo había quemado el SMAT, cuando iban a quemar a los policías del SMAT vivo, y cuando el propietario sale llorando y dice: me iban a quemar vivo por mi familia, propietario que 30 años atrás era el mesero del hotel. No les importa, no hay un mínimo de vergüenza, no hay un principio, no hay un límite. No le importó decir eso porque él necesita hacer eco para que internacionalmente nos quiten las ayudas a la policía. Igual el senador Cepeda, cuando sale diciendo que estaban disparando desde un helicóptero. ¿Pero a quién se le ocurre? Claro, a él sí. No, a él sí. Son personas mitómanas, acostumbradas a construir realidades paralelas. Y después sale Roy Barreras diciendo que hay un muchacho muerto en Florida Blanca cuando estaban bebiendo licor. Y si usted sigue un poquito más el video se da cuenta que es mentira. Ninguno de los tres ha tenido la decencia de retractarse y hay más de 100 noticias falsas rodando en las redes sociales, a las que estamos expuestas, ¿no? Usted, yo, cualquiera que sea figura pública. Todos estamos expuestos al juego de la mezquina izquierda que quiere llegar al poder sin importar el costo que deba pagar. Peligroso legado deja para la historia este paro de 2021 que apuesta por una sociedad de vagos mantenidos que conquistan subsidios para conservar su desidia. Cabos sueltos de la revuelta estigmatizan la protesta ciudadana al vaivén del cálculo político y el marketing electoral de humanos, alternativos, glaucos, comunes, socialdemócratas y liberales que son parte del problema y quieren posar de sensatos en la plaza pública, la prensa, la radio, la televisión y las plataformas sociales. Aparente atención ganada, con bloqueos, desestabilización y tiempo, demarcan que en Colombia priman los derechos de pequeñas microredes de vándalos sobre el grueso de un colectivo con ganas de construir nación desde la propuesta, la argumentación y el trabajo. Lo visto en las últimas horas decanta el oportunismo político que se traducirá en votos en las próximas elecciones, priorización de discurso que falta ver en hechos, como se escucha en esta declaración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Aprovecha estos días para leer, ver y sobre todo escuchar y escuchar y escuchar las voces y reflexiones de cientos de jóvenes en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Después de escucharlos, quiero empezar por ofrecerle
excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos. No hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades. Hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza. Y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley. Hay un contundente cambio de prioridades de la ciudadanía. No es que de repente a la ciudadanía y a los jóvenes no les importe la salud, o el contagio, o el COVID. Es que a una ciudadanía y a una juventud terriblemente empobrecida y abusada le importa más el hambre, el desempleo, no perder lo poco que ha conseguido, que no le nieguen el derecho a un reclamo justo, sin por eso arriesgar la vida ni los ojos, y el derecho a tener un mejor futuro. Las prioridades de la ciudadanía cambiaron, y por lo tanto, las mías, las de la sociedad, las del gobierno nacional y todos los gobiernos deben cambiar. Así que vamos a dejar de reaccionar a la jornada de paro de cada día como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad y vamos a ocuparnos del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos y muy en particular los jóvenes en las calles. Estallido social es atizado por politiqueros de momento que muestran candidez en redes sociales, pero no se evidencia en acciones de gobierno. Frágil aceptación del otro, divergencia ideológica es atomizada por solapados caciques que desde lo que han llamado un pacto histórico por Colombia apuestan por dotar a las personas de recursos para salir a combatir cicutas electoreros que mientras ponen cara adusta en pantalla y dicen querer buscar salidas negociadas al paro, por detrás hacen colectas para incentivar y facilitar la lucha. Tóxicos personajes, farsantes, que usan la esperanza de la gente para su negocio de partido. Extraordinaria, contundente, responsable, argumentada e institucional debe ser la respuesta del gobierno y los órganos de control para atajar el impropio proceder de congresistas, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores que establecieron un grave ataque a la institucionalidad con la creación y difusión de noticias falsas. Muchos ya tienen claro que uno de los focos de inconformismo está en los oídos sordos de la clase política. Por lo menos eso se extrae de este testimonio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La ciudadanía, queridos, lleva un mes hablándonos. Somos nosotros los que debemos escuchar y dar los pasos para reconstruir la confianza, el diálogo y las soluciones a las crisis que atravesamos. Vamos a empezar por lo más importante. Vamos a cambiar las prioridades del presupuesto de Bogotá. Vamos a cambiar la destinación de cerca de 2 billones de pesos del presupuesto de Bogotá de este año para destinarlas a un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y para mujeres. Para destinarlas a un programa de renta básica para todas las familias que cayeron en pobreza extrema en esta crisis. Para un programa de atención humanitaria, para que nadie pase hambre, de nutrición y educación preescolar, para cuidar a todos los niños y posibilitarles a sus mamás que puedan volver a trabajar, para pasar de 20.000 a 50.000 cupos de educación superior pertinente y gratuita para los jóvenes de Bogotá, y para invertir más en sectores que generan alto empleo en Bogotá, como la construcción de vivienda, la construcción de vías, de parques, y también en sectores como telecomunicaciones y marketing digital. Segundo, entregaremos a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las denuncias y evidencias que hemos recopilado sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá. Y le pediremos su asistencia para que una misión independiente nos ayude a establecer los hechos con rigor y los canales de reparación y garantías de no repetición. Le agradezco profundamente a Human Rights Watch y a su director para las Américas, José Miguel Vivanco, que apoyará a la misión independiente en esta tarea. A los jóvenes, ciudadanos y familias agredidas en esta semana debemos ofrecerles perdón, perdón sin peros ni atenuantes, perdón por los abusos cometidos contra su legítima movilización y reclamos. Hoja de ruta para atender y priorizar
los sectores sociales de las clases menos favorecidas, coherencia que no se tuvo en el ejercicio del poder, entorno de indignación selectiva que justifica muertes de bebés en ambulancias, violación a agentes policiales, vandalizar bienes públicos y privados o promover ataques a misiones médicas, delitos de mayor gravedad que son una embestida metódica para colapsar el Estado de Derecho bajo la gravedad de tener discursos sin contenido real, entorno que exacerba los ánimos de una turba incontrolable que lejos está de minimizar el daño sobre las clases menos favorecidas que concentran el dolor de la recesión que está por llegar. Equivocada forma de hacer política se vio en la moción de censura duplicada esta semana en el Congreso de la República, fusilamiento de superioridad moral de la oposición que fue el fiel reflejo de un cálculo político sustentado en la desaprobación de la población a la esfera presidencial y ministerial. En plena moción de censura se destiló odio, ese que tienen hacia la derecha y el estamento democrático de los colombianos. Solo escuchen esta intervención del senador Gustavo Petro. La Constitución de Colombia dice, ministro, que el Estado debe proteger los bienes, la honra y la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. No dijo de los ciudadanos amigos de Uribe, no dijo de los ciudadanos más ricos y pudientes, no dijo de los ciudadanos que se autodenominan de bien y tienen fusiles en su casa. Dijo de todos y todas las ciudadanas de Colombia. Todos. A ese tipo de Estado se le llama Estado Social de Derecho. Cuando al contrario el Estado mata ciudadanos y niños desarmados, a eso no se le llama Estado Social de Derecho. A eso se le llama terrorismo de Estado. Y es un crimen de la humanidad. Es un crimen internacional. Y de eso es que estamos hablando aquí. Usted, ministro, quizás demasiado joven, aceptó la orden de su presidente. Y su presidente aceptó la orden del verdadero presidente de Colombia, que ya constituye un golpe de Estado. Como dijo Ceballos, su colega Uribe, la orden de transformar una manifestación pacífica en un campo de guerra. Terrorismo es el que ha ejercido quienes se disfrazan de marchantes para acabar con todo lo que tienen al frente. Cinismo del más alto nivel, demagogia refinada que miserablemente revictimizó a familias que han puesto los muertos en esta protesta, jóvenes que perdieron los ojos y desaparecidos que incautamente creyeron en el mentiroso y cobarde propósito de las fuerzas políticas secundadas por los grupos sindicalistas, desvergüenza social que les permite mirar a los ojos para avivar la hoguera y agudizar el caos, en vez de proponer y dar soluciones, legislar para sacar a Colombia adelante entre todos. Quienes se autoproclaman líderes de la protesta no son más que catalizadores de una insatisfacción que ayudó a convertir una manifestación temática en un movimiento de masas que ahora se les salió de las manos. Acción de pescar en río revuelto en función de lo que está en tendencia. Pese a Trino, que se vio y todos dominaron, concejal de la Colombia Humana, niega responsabilidad en ataques a ambulancias, como se escucha en este audio de Noticias Caracol con la concejal de Bogotá, Heidi Sánchez. Me están a mí indilgando una responsabilidad que no corresponde. O sea, es decir, si yo digo, por ejemplo, hoy que se acabe el paro, a mí no me van a hacer caso de que se acabe el paro. O sea, nosotros estamos haciendo un control y pues nuestro deber es denunciar lo que la comunidad nos pide también que denunciemos para que se tomen acciones inmediatas. Nosotros lo que hacemos es contrastar con otra información pues de la comunidad que se encuentra allí, y lo que hicimos fue en esta publicación también plantearlo a modo de pregunta para que precisamente la administración pudiese brindar una respuesta inmediata. Compartió un video en el que se decía irresponsablemente que esos vehículos estaban transportando material bélico para la policía. Veletas sindicalistas expertas en subirse a la ola de lo que quiere oírse, pero hace mucho tiempo perdieron el norte de la lucha social. Instancia que optó por apagar la economía y lo logró,
desde la desesperanza de una ciudadanía que circunda entre gobiernos corruptos, desconectados y está a merced de oscuros actores, vándalos y delincuentes que emplean como método el bloqueo total del país. Alto costo político, económico y social que difícilmente traerá buenos vientos en el corto plazo mientras los diálogos no avanzan y lejos se ven resultados concretos que permitan empezar a superar la crisis. Grave panorama está en el foco que incendia el paro con conductas reprochables de un servidor público que hace apología al delito con mayor desfachatez, como ya se vio con Gustavo Bolívar, y se confirma con lo que dijo en Semana en Vivo el abogado Víctor Mosquera. No, por supuesto, aquí hay dos conductas reprochables. La primera es que está financiando grupos delincuenciales, porque si se parte de que es para las marchas, se supone que no debería haber personas ni con cascos, ni con ningún tipo de indumentaria, más allá de protestar pacíficamente como lo establece el derecho internacional, y por el contrario lo que se evidencia es que se están recaudando dineros para una confrontación con la fuerza pública, y además esa misma confrontación está generando obstrucción a vías públicas, que también es un delito. En este caso hicimos una denuncia penal donde le damos a conocer estos hechos a la Corte Suprema de Justicia, que nos parecen relevantes y que además deben ser objetos de investigación, porque resulta que el senador Bolívar, previamente a ser senador, hacía parte de la junta directiva de esta fundación, e inclusive a través de las páginas web se encuentra que hace muy poco era presidente de dicha fundación. Entonces él mismo busca recursos para financiar actividades delincuenciales en manifestaciones que en ningún caso debería haber confrontación con la fuerza pública. Se combate el paramilitarismo acusando a la derecha de auspiciarlo. A esto, ¿cómo se le puede llamar? La gran pregunta queda en el aire. El país no se puede seguir construyendo a punta de odio. Violación de derechos humanos es imposible de tapar con un dedo. Tan grave ha sido la extralimitación de la masa protestante como la reacción de la fuerza pública. Increpar a quien piensa distinto con agravios y palabras grotescas solo alimenta la animadversión de una Colombia dividida que abismada ve una nueva realidad en donde el dolor invade a las familias, que no acabó la COVID-19, pero sí la absurda violencia que está en la calle. El panorama es devastador para la economía, pero también para el suministro básico de la cadena de alimentación de los colombianos, como lo señaló a Noticias Caracol el presidente de la SAC, Jorge Bedoya. Pues mire, el panorama es absolutamente devastador para el sector agropecuario en nuestro país. Y le voy a poner varios ejemplos. Llevamos más de 25 días de paro. Se han presentado más de 2.150 bloqueos en las carreteras de Colombia. Eso es inaceptable. Son 2.150 puntos donde se han violado los derechos de los colombianos. Sectores específicos. Vámonos al suroccidente del país. Más de 10 millones de aves muertas. Más de 30 millones de litros de leche que no se pudieron recoger. Vamos al departamento del Huila. Son más de 9.000 toneladas de pescado que están represados en los cultivos porque el departamento está bloqueado. Vámonos al caso del café. 80 tractomulas diarias que llegaban a Buenaventura con la exportación de café y ahora solo llegaron 23. Vámonos al departamento del Meta. La producción de cerdo, la producción de cereales, la producción de frutas, que no pudo salir de una manera normal. Entonces, por donde usted lo mire, lo que tenemos es una afectación muy seria, no solamente para la normalidad en el abastecimiento de comida de los colombianos, sino también para la generación del empleo que tanto necesita el país. Porque como si fuera poco, ¿qué está ocurriendo? Ahora que la fuerza pública o que los alcaldes han logrado levantar muchos de los bloqueos, siguen amenazando a los conductores de los camiones. Imagínese usted amenazar a esos héroes que todos los días tienen el compromiso de mover la carga de un lugar a otro para que los colombianos que estamos en las grandes ciudades podamos alimentarnos. Y la gente con miedo, pues evidentemente no quiere salir a trabajar. Entonces, alimentación, generación de empleo, y se está incubando algo muy peligroso, y es que aquí se están generando precedentes absolutamente reprochables para que cualquiera se sienta con el derecho de bloquear una carretera y vulnerarle los derechos a las demás simplemente con la excusa de que quiere manifestar su insatisfacción. Una cosa muy distinta es la protesta social pacífica y otra cosa muy diferente son los bloqueos a las carreteras. Priman los derechos de unos pocos sobre el bien general de la nación.
Todo bajo el derecho a la protesta de los vándalos. Los tiempos son limitados y la necesidad de la gente, la economía y el empleo piden remar para el mismo lado y dar la bienvenida a la diversidad de una nación maravillosa constituida por una sociedad sintonizada con ideales comunes. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Convulsionada Torre de Babel en que se ha convertido Colombia requiere del altruismo de la clase política para disipar las diferencias y propiciar un cambio estructural que atienda la inequidad, disminuya la pobreza y conduzca a una calidad de vida para todos. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Leña al fuego. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Un país con hambre será una nación insatisfecha e infeliz. Rodear al presidente y las instancias democráticas permitirá allanar el camino para tomar las decisiones más apropiadas para atender la crisis económica y social en pro del bienestar de todos. Hipocresía de la protesta impide deponer los odios y remover las piedras del camino. Construcción de futuro solo será posible cuando todos los habitantes sean capaces de pronunciar 2 o 3 sílabas que son mágicas y abren corazones. Perdón, disculpa y lo siento. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Deezer, Podimo y Anchor, en una nueva emisión de su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.